crees que las historias de fe y coraje todavía pueden transformar vidas, quédate conmigo hasta el final. Esta no es solo una historia sobre fútbol, sino sobre los lazos que se rompen y la fuerza de un sueño que se niega a morir. Es un recordatorio de que, incluso cuando aquellos que más amamos nos dan la espalda, existe una fuerza mayor que guía nuestros pasos y nos lleva a nuestro verdadero destino. Vamos a seguir el viaje de un niño que, inquebrantable, fue capaz de derribar la muralla de amargura en el corazón de su propio padre. Prepara tu corazón, porque la victoria más importante no siempre ocurre en el campo de juego, sino en el alma de quien aprende a perdonar y a creer de nuevo. En las calles polvorientas y sin nombre de la periferia de la Ciudad de México, donde las casas se amontonan como secretos mal guardados, vivía un niño llamado Santiago. Su realidad era gris, constante de la lucha por la supervivencia. Sin embargo, para Santiago, el mundo cobraba colores vibrantes cada vez que sus pies tocaban su viejo balón de fútbol. Era su confidente, su herencia, su único tesoro en un mundo de escasez. El balón, con sus gajos gastados y cicatrices de innumerables partidos en el asfalto caliente, era más que un juguete. Era un pasaporte a un universo donde no era solo otro chico pobre, sino un maestro dirigiendo la sinfonía. Disparo contra el muro desconchado de un edificio abandonado. Era un acto de rebeldía silenciosa contra la desesperanza que lo rodeaba. Santiago no jugaba solo con los pies, sino con el alma. Encontraba en el baile con el balón un lenguaje que las palabras no podían expresar, una alegría pura y contagiosa que le hacía olvidar el hambre, el cansancio y la indiferencia que lo esperaban en casa. Para los vecinos, era solo el niño que no soltaba el balón. Gigante, un héroe de su propia historia, construyendo su castillo de sueños en un terreno baldío que todos los demás veían como inútil. Su pasión, sin embargo, era una llama que irritaba profundamente a la figura de su padre, Ricardo, un hombre al que la vida había doblegado pero no roto, transformando su resiliencia en pura amargura. Ricardo era un monumento a la resignación. Sus hombros cargaban el peso de décadas de trabajo duro y mal recompensado. Reflejaban solo el escepticismo de quien ya ha visto demasiadas promesas convertirse en polvo. Veía el mundo a través de un filtro de pragmatismo cruel, donde la única verdad era la necesidad de poner comida en la mesa, y cualquier cosa más allá de eso era un lujo peligroso, una fantasía que solo podía conducir a la decepción. Para Ricardo, el amor de Santiago por el fútbol era la más tonta de las fantasías. No veía el arte, la pasión ni la esperanza, desperdiciada en un delirio que no pagaba las cuentas. El balón de fútbol para él era el símbolo de la negación de la realidad, un objeto de desprecio que representaba la negativa del hijo a aceptar el destino de pobreza que les había sido impuesto. Cada risa de Santiago al marcar un gol imaginario era, para Ricardo, una ofensa, un recordatorio doloroso de todos los sueños que él mismo se vio forzado a abandonar para convertirse en el hombre duro y práctico. Padre e hijo era un abismo que se profundizaba cada día dentro de la pequeña y modesta casa. Por un lado, la luz vibrante de la juventud de Santiago, su fe inquebrantable en el futuro y su capacidad de encontrar belleza en el caos. Por el otro, la sombra de la desilusión de Ricardo, su convicción de que la vida era una batalla perdida y que la única sabiduría residía en aceptar la derrota. No había diálogo que pudiera llenar ese vacío, solo el silencio pesado de Ricardo, que resonaba como una condena. El ambiente de la casa era un reflejo de esta fractura emocional. Las paredes, que deberían albergar amor y apoyo, eran testigos de una tensión constante. Santiago entraba, sudoroso y con los ojos brillantes de alegría después de una tarde de fútbol, y era recibido por la mirada fría y desaprobadora de su padre. No había palabras de aliento, ni siquiera un gesto de curiosidad. Solo veía en su hijo a un heredero de sus sueños, sino a un tonto que insistía en cometer los mismos errores que la vida ya le había enseñado a evitar. En una tarde particularmente gris, la dinámica de poder entre los dos mundos se manifestó de forma brutal. Santiago, con el corazón latiendo con una alegría que apenas cabía en su pecho, sostenía un papel amarillento en sus manos. Era una invitación,
Una oportunidad de oro. La noticia de equipos juveniles más prestigiosos de la capital. Era la validación de todo en lo que creía. La prueba de que su talento no era solo una fantasía, sino una llave que podría, finalmente, abrir una puerta a un futuro diferente. Con los ojos llenos de lágrimas de pura emoción, le mostró la invitación a su padre, esperando quizás por primera vez ver un brillo de orgullo en el rostro cansado de Ricardo. No anhelaba aplausos ni promesas, solo un... Su sueño tenía valor. Imaginó un abrazo, o tal vez una rara sonrisa que pudiera decir, «Adelante, hijo mío». La esperanza infantil, pura y obstinada, floreció en su pecho, creyendo que aquel pedazo de papel podría ser el puente sobre el abismo que los separaba. Sin embargo, la reacción de Ricardo fue la antítesis de todo lo que Santiago había soñado. El rostro del padre no se iluminó. Por el contrario, se oscureció en una máscara de furia y de oportunidad, sino una provocación. Era la personificación del delirio de Santiago, una amenaza al realismo cruel con el que intentaba proteger a la familia. Vio en aquel papel la semilla de la misma desilusión que había envenenado su propia vida y sintió un impulso violento de arrancar esa falsa esperanza de raíz antes de que pudiera crecer y destruir a su hijo. El tono emocional de la casa, ya cargado de una tristeza silenciosa, se volvió denso y explosivo, con la inminencia de una tormenta que se había estado formando durante años. Santiago, aún sosteniendo la invitación, sintió que el calor de su alegría se transformaba en un hielo de miedo. Miró a su padre y no vio a un protector, sino a un verdugo de sueños. Aquel momento definía el escenario para la colisión inevitable de dos mundos, el del niño que se atrevía a soñar y el del hombre que creía que los sueños eran la peor de las mentiras. Derrumbarse. Por un lado, la inocencia y el coraje de un niño que solo pedía una oportunidad para demostrar su valía. Por el otro, la amargura de un padre que, en su intento distorsionado de proteger a su hijo del sufrimiento, estaba a punto de infligirle la herida más profunda de todas. Aquella invitación para la prueba de fútbol ya no era sobre deporte. Se convirtió en un campo de batalla por el alma de esa familia, un punto de inflexión que cambiaría. Ricardo. El rostro de Ricardo se contrajo en una máscara de desprecio. Con un gesto rápido y violento, arrancó el papel de las manos de Santiago, arrugándolo sin siquiera leer los detalles. «¿Qué payasada es esta?», gruñó, la voz baja y cargada de un veneno que se había acumulado durante años. «¿Crees que la vida es un juego? ¿Crees que patear un balón nos sacará de este agujero?». Las palabras eran como piedras, lanzadas con la intención de los ojos de su hijo. Para Ricardo, esa invitación era la prueba de la locura de Santiago, un boleto para el mismo tren de desilusión que él mismo había tomado en su juventud. Continuó su sermón cruel, caminando de un lado a otro en la pequeña sala, su cuerpo una personificación de la rabia y la frustración. «Al mundo real no le importan tus regates, muchacho. El mundo real quiere tus manos sucias de grasa, tu espalda adolorida de cargar peso, detrás de un balón como niños idiotas, esperando que ocurra un milagro». Cada frase era un golpe, un intento de demoler el castillo de sueños de Santiago y forzarlo a aceptar la dura y gris realidad que Ricardo llamaba vida. No solo lo estaba regañando, estaba tratando de extirpar lo que veía como una enfermedad. Finalmente se detuvo, mirando a su hijo con una autoridad incuestionable, la autoridad de un padre que se sentía traicionado por la esperanza de su... Declaró la sentencia final, sin derecho a apelación. «Te quedarás aquí y aprenderás lo que es el trabajo de verdad. Mañana temprano vienes conmigo al taller. Se acabó el juego, Santiago. Se acabó». El decreto flotó en el aire, pesado y sofocante, un muro infranqueable erigido entre Santiago y su única oportunidad de escapar, de ser visto, de demostrar que era más de lo que su padre creía. Pero algo diferente sucedió esta vez. En lugar de bajar la barbilla, una fuerza que no sabía que poseía surgió de las profundidades de su dolor. Su voz, aunque temblorosa, llevaba una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. «No, papá», dijo, las palabras saliendo con dificultad. «Esto no es un juego, es mi vida. Es lo único que me hace sentir que existo. Es mi única oportunidad de ser alguien.
de darnos una vida mejor, una vida donde usted ya no tenga que odiar al mundo. Dio un paso adelante. Rostro, pero sus ojos no vacilaron. No lo entiende. Cuando juego no estoy huyendo de la realidad. Estoy creando la mía. Usted habla de trabajo duro, pero yo entreno todos los días, con sol o con lluvia, con hambre, con los pies adoloridos. Eso también es trabajo. Por favor, papá, solo déjeme intentarlo. Si fallo, le juro que nunca más tocaré un balón. Pero déjeme intentarlo. Era un ruego desesperado, no por permiso, sino por una pizca de el mundo. En esta súplica, Santiago demostró un valor que iba más allá del fútbol. Era el coraje de defender su alma, la sabiduría de entender que su pasión no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. No estaba siendo irrespetuoso, estaba siendo fiel a sí mismo, quizás por primera vez frente a la muralla de amargura de su padre. Estaba pidiendo ser visto, no como una decepción o una carga, sino como un hijo con un sueño legítimo, un sueño que estaba pavimentado con esfuerzo y sacrificio. Su vulnerabilidad era su mayor arma en ese momento. El coraje del niño, sin embargo, no rompió la dureza de Ricardo. Por el contrario, alimentó su furia. La rebeldía silenciosa de Santiago, su negativa a doblegarse, fue la chispa que encendió el barril de pólvora de la frustración paterna. Ricardo vio aquello no como un acto de valentía, sino como el colmo de la desobediencia. Sus ojos recorrieron la vista para destruir físicamente la esperanza que no había logrado destruir con palabras, y entonces las vio. En la esquina, como un pequeño altar, estaban las viejas botas de fútbol de Santiago. Aquellas no eran simples botas, eran un mapa de la perseverancia de Santiago. El cuero estaba gastado y descolorido, pero cada rasgadura había sido cuidadosamente cosida por sus propias manos con hilo de pescar que encontró. La suela, gastada de trozos de goma de neumático, eran un testimonio de su amor, un monumento a su dedicación. Para Santiago, eran más valiosas que cualquier bota nueva, pues contenían sus horas de trabajo, sus plegarias silenciosas, la materialización de su esfuerzo. Eran sagradas. En un acto de furia ciega, movido por un deseo cruel de imponer la realidad, Ricardo marchó hacia las botas. Las cogió con una violencia que hizo estremecer a Santiago. Sin una palabra, de un hombre acostumbrado a romper cosas, las partió por la mitad. El sonido del cuero rasgándose, de las costuras de Santiago rompiéndose, resonó en la pequeña sala como un disparo. Fue un acto de profanación, la destrucción calculada y despiadada del objeto más preciado de su hijo. El mundo de Santiago dejó de girar. El sonido desapareció. Los colores se desvanecieron. Todo lo que veía eran los pedazos de sus botas, de sus sueños, caídos en el suelo. ¿Qué escapó de sus labios? Sino un silencio profundo, un vacío que se abrió en su pecho. El dolor era tan intenso, tan abrumador, que trascendía las lágrimas. Era el dolor de la traición final, la comprensión de que el hombre que debía ser su mayor protector era, en realidad, su mayor destructor. La ruptura ya no era solo emocional, era física, tangible. Miró el rostro de Ricardo, buscando cualquier señal de arrepentimiento, pero solo encontró necesario. Y en ese instante, Santiago entendió que no había nada más que decir. El amor que sentía por su padre, un amor que había sobrevivido a la negligencia y al desprecio, finalmente se rompió, al igual que las botas. Miró los escombros en el suelo y no vio solo cuero rasgado. Vio el fin de su infancia, el fin de su familia, el fin de la esperanza de ser comprendido algún día. Aquel acto de crueldad selló el destino de esa relación. Acabó por liberarlo de forma definitiva. No rompió el espíritu de Santiago, rompió los lazos que los unían. El conflicto había llegado a su punto de ruptura, un punto sin retorno. La casa ya no era un hogar, sino una prisión, y el guardián de esa prisión era su propio padre. El dolor se transformó en una claridad fría y decidida. Necesitaba salir de allí para sobrevivir, para mantener viva la pequeña llama que Ricardo había intentado apagar. De lo sucedido, Santiago tomó su decisión. Se movió con la levedad de un fantasma, el corazón apesadumbrado pero la mente clara.
No había rabia en sus movimientos, solo una tristeza profunda y una determinación recién descubierta. No tomó ropa, no tomó dinero. Se acercó al rincón donde descansaba su viejo balón de fútbol, intacto por la furia de su padre. El balón era lo único que importaba, el único testigo de sus verdaderos sentimientos. Con el balón bajo el brazo, abrió la puerta principal y salió a la oscuridad de la noche. Cada paso lejos de aquella casa era un paso hacia sí mismo. La periferia de la Ciudad de México, con sus luces lejanas y sus sonidos apagados, nunca le pareció tan vasta y solitaria. Pero por primera vez no sintió miedo. El rechazo de su padre, aunque terriblemente doloroso, le había dado un extraño tipo de libertad. Ya no tenía nada que perder, y todo por demostrar. Camino lo llevó a un lugar que acogía a los olvidados, un orfanato en el corazón de la ciudad. Era un edificio antiguo, con paredes desconchadas y un aire de melancolía, pero para Santiago era un santuario. Allí no era el hijo de la decepción, sino solo otro chico con una historia. Era callado, manteniendo su dolor encerrado dentro de sí, pero su balón de fútbol se convirtió en su voz. En el patio de cemento del orfanato, hablaba a través de silenciosa. La vida en el orfanato era dura, marcada por la misma escasez que conocía, pero había una diferencia fundamental: la ausencia de opresión. Allí, nadie veía su sueño como un delirio. Por el contrario, su talento se convirtió en una fuente de admiración y respeto entre los otros huérfanos. Un viejo conserje, un hombre de pocas palabras y ojos amables, veía la dedicación del niño y, sin alardes, dejaba la luz del patio encendida por más tiempo. Reavivó la fe de Santiago en la humanidad. Esa pequeña comunidad, forjada en la ausencia y el abandono, se convirtió en su nueva familia. No podían reemplazar lo que había perdido, pero ofrecían algo que su padre nunca le había dado: aceptación. Los otros niños lo llamaban para jugar, no por lástima, sino porque era bueno, porque los inspiraba. Y Santiago, a cambio, encontraba en el fútbol una manera de conectar, de construir nuevos puentes. Pasado. Los años pasaron como páginas volteadas por el viento. El niño callado del orfanato se transformó en un joven enfocado y disciplinado. El dolor del rechazo de Ricardo no desapareció, se transformó. Santiago lo canalizó en un combustible inagotable para su determinación. Cada gota de sudor en su rostro durante los entrenamientos era una lágrima que se negaba a llorar. Cada músculo adolorido era un recordatorio de su promesa silenciosa de vencer, la furia controlada de quien lucha por su propia existencia. Su disciplina se volvió legendaria entre quienes lo observaban. Era el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse. Mientras otros jóvenes buscaban distracciones, Santiago buscaba la perfección. El fútbol dejó de ser un sueño y se convirtió en su oficio, su misión, el arma con la que lucharía contra el fantasma del fracaso que su padre había proyectado sobre él. Su talento comenzó a brillar de una forma que era imposible de ignorar. Dejó de ser solo el mejor jugador del orfanato para convertirse en el mejor jugador de la liga amateur de la ciudad. Su habilidad callejera, la creatividad nacida de la necesidad, se fusionó con una técnica depurada, resultado de horas infinitas de práctica en solitario. Era un espectáculo digno de ver, una fuerza de la naturaleza que parecía destinada a grandes cosas. Un día, un ojeador gradas viendo a otro jugador. Sin embargo, sus ojos fueron capturados por Santiago. Vio no solo el talento, sino el hambre, el fuego, la historia escrita en cada movimiento del joven. Ese fue el primer peldaño. Santiago firmó su primer contrato modesto, dejando atrás el orfanato, pero llevando consigo las lecciones de humildad y perseverancia. Su ascenso en el fútbol profesional fue meteórico. Cada temporada subía a un club más grande y su reputación. Deportivos comenzaron a hablar del huérfano de oro, el chico que vino de la nada y que jugaba con una pasión que parecía de otra época. Se convirtió en un símbolo de superación, aunque pocos conocían la verdadera profundidad del dolor que lo impulsaba, hasta que, finalmente, se produjo la llamada que parecía imposible. Al otro lado de la línea, una voz oficial de la Federación Mexicana de Fútbol. Santiago, el niño cuyas botas fueron rotas, la camiseta verde de la selección nacional. En ese momento, al sostener la camiseta con su nombre estampado en la espalda, el pasado y el presente
colisionaron. Pero lo que ese nombre, estampado para que todo el país lo viera, le haría al alma de un hombre que observaba todo desde lejos. Cambiaría para siempre lo que él creía sobre el precio de la incredulidad. El escenario para el clímax del viaje de Santiago no podría ser más grandioso. El Estadio Azteca, con la energía de 100.000 corazones latiendo al unísono. El aire estaba eléctrico, denso con la esperanza y la ansiedad de toda una nación. Banderas verdes, blancas y rojas ondeaban como un mar de orgullo, y el rugido de la multitud era una fuerza de la naturaleza, un sonido que podía sacudir los cielos. En ese césped sagrado, donde nacieron y murieron leyendas, el destino de un partido decisivo estaba a punto de sellarse, y con él, el camiseta. A miles de kilómetros de distancia en espíritu, pero a solo unos barrios de distancia física, Ricardo lo veía todo desde su gastado sillón. La grandiosidad del Azteca se reducía al brillo solitario y parpadeante de un viejo televisor. En su pequeña sala, el silencio era el verdadero protagonista, roto solo por el sonido metálico de la narración del partido. El contraste era absoluto. La explosión de vida colectiva del estadio, la nación se unía en una plegaria colectiva, mientras Ricardo permanecía como una isla de escepticismo, aislado por su propia amargura. No miraba como un aficionado, sino como un juez. Su rostro, marcado por líneas de decepción, permanecía impasible. Había una parte oscura de él que quizás esperaba el fracaso, no por pura maldad, sino para validar su visión del mundo, para demostrarse a sí mismo que había tenido razón todo el tiempo, que cada vez que la cámara enfocaba el rostro determinado de su hijo, Ricardo sentía una punzada de algo que se negaba a nombrar, una mezcla de extrañeza y un resentimiento obstinado que le impedía entregarse a la emoción del momento. El partido se arrastraba hacia sus segundos finales. El marcador, obstinadamente empatado, era un reflejo de la batalla exhaustiva que se desarrollaba en el campo. El cansancio era visible en el rostro de cada jugador. El enemigo de todos, un tirano que corría despiadadamente hacia el pitido final. El aire en el estadio se volvió aún más pesado. La esperanza comenzaba a mezclarse con la desesperación. Era el momento en que se forjan los héroes o se rompen los corazones, el instante que pende en la balanza de la historia. En el centro de todo estaba Santiago. El sudor corría por su rostro, mezclándose con la pintura de guerra invisible de su determinación. Pesaban toneladas, pero sus ojos estaban afilados, enfocados, escudriñando el campo con una inteligencia que iba más allá de la táctica. No solo estaba jugando un partido de fútbol, estaba librando el último capítulo de una guerra personal contra los fantasmas de su pasado. Cada movimiento suyo estaba imbuido de un propósito que solo él conocía, una urgencia que venía del alma. La narración en la televisión de Ricardo se volvía febril, la voz del locutor subiendo. La última oportunidad. No hay más tiempo. El balón tiene que encontrar el camino a la red. México contiene la respiración. La tensión era casi insoportable, un drama en tiempo real que se transmitía a millones de hogares. Para casi todos se trataba de la gloria nacional, pero para dos hombres, separados por la distancia y el dolor, se trataba de algo infinitamente más profundo y personal. Se trataba de redención y revelación. Entonces sucedió. Santiago se posicionó para recibirlo. En esa fracción de segundo, mientras el balón viajaba por el aire, el mundo exterior desapareció para él. El rugido ensordecedor del Azteca se transformó en un zumbido lejano. Otro sonido, mucho más antiguo y doloroso, tomó su lugar en su mente. Era el sonido agudo y violento del cuero rasgándose, el sonido que atormentaba sus pesadillas y alimentaba sus días, el sonido de sus botas siendo destruidas por su propio. De un puñetazo, vio con una claridad aterradora el rostro enfurecido de Ricardo, los pedazos de su sueño en el suelo de la sala, la expresión de desprecio que había sellado su infancia. Sintió de nuevo el frío del abandono, la soledad de aquella noche en que huyó. Por un momento, el dolor amenazó con devorarlo, con paralizarlo allí, en el escenario más grande de su vida. La herida que había llevado durante tantos años se abrió, exponiendo. Fue transformadora.
Aquel momento de humillación no era su punto final, era su origen, todo su viaje, cada gota de sudor, cada sacrificio solitario, cada noche mal dormida, todo había sido una respuesta a aquel sonido, a aquella imagen. Ya no estaba huyendo de ese recuerdo. Allí, ante 100.000 personas, lo enfrentó directamente, y en su corazón decidió que ya no sería una víctima de ese momento, sino el autor de su conclusión. Reescribiría ese final. Eléctrica. Lo que siguió no fue una jugada, fue un poema. Santiago se movió con una fluidez que desafiaba la lógica del cansancio. La habilidad que había aprendido en las calles polvorientas de su infancia se manifestó, una danza instintiva e impredecible. Pasó al primer defensor como si fuera un espejismo. El defensa representaba la duda, el escepticismo, la voz de su padre diciendo que nunca lo lograría. Pero pasó. El segundo defensor, obstáculos, de la pobreza, de la soledad, pero la técnica profesional de Santiago, forjada en años de disciplina, respondió. Un recorte rápido, un regate corto, y también él quedó atrás. Ya no solo corría hacia la portería, corría hacia su propia liberación, dejando atrás cada fantasma, cada palabra dura, cada puerta cerrada. Se estaba convirtiendo en la prueba viviente de que su padre estaba equivocado. Con la portería frente a él, disparó. No fue un tiro. El balón se elevó en un arco perfecto, una parábola de esperanza dibujada contra el cielo nocturno de la Ciudad de México. El portero se estiró, una figura desesperada, pero era demasiado tarde. El balón besó la red con una suavidad casi tierna. Por un instante, hubo un silencio absoluto, el silencio de lo imposible volviéndose realidad. Y entonces, el Estadio Azteca explotó en un único y catártico grito de alegría. En la pequeña sala, el Go Pautal, un gol antológico, un milagro de Santiago. Santiago, Santiago, el héroe de México. La cámara de televisión, en un primer plano magistral, se enfocó en el rostro de Santiago. Un rostro de agotamiento, de alivio, de lágrimas. El rostro de un niño que había escalado el Everest. Ricardo miró esa imagen y el mundo se derrumbó. No vio al ídolo nacional que el narrador describía. Vio al niño de 12 años, delgado, con los ojos suplicantes, las manos pequeñas y habilidosas cosiendo las viejas botas. Vio el rostro conmocionado y traicionado cuando él partió esas botas por la mitad. La presa de negación y amargura que había construido durante décadas para protegerse de su propia culpa se rompió, y la verdad lo inundó con la fuerza de un diluvio. El hombre duro, el pilar de escepticismo y resignación, se desmoronó. Un sollozo profundo y gutural rasgó su garganta. Un sonido de dolor puro, lágrimas represadas por toda una vida de orgullo y dolor, finalmente corrieron libres por su rostro surcado de arrugas. No eran lágrimas de alegría por la victoria de su país, eran lágrimas de una revelación abrumadora, la de su propio error colosal. No era el gol lo que lo quebraba, sino la comprensión insoportable del amor que había intentado matar y que, aún así, había florecido para que el mundo entero lo viera. La celebración en la televisión, gol, entrevistas y análisis, pero Ricardo ya no veía ni oía nada. El ruido del mundo había sido reemplazado por el sonido ensordecedor de su propio corazón, rompiéndose y reconstruyéndose. Las lágrimas se secaron en su rostro, dejando rastros salados en una piel castigada por el tiempo y el arrepentimiento. Se levantó del sillón, no como el hombre duro y amargado de antes, sino como alguien que acababa de despertar de una larga y terrible pesadilla. Obstinación. Ahora parecía un mausoleo de los años que había perdido, del amor que había rechazado activamente. Con pasos lentos y pesados, caminó hacia su habitación, ignoró la cama deshecha y fue hasta un viejo armario de madera. En lo más profundo, debajo de pilas de ropa vieja, había una pequeña caja de zapatos cubierta de polvo. No la había abierto en años. Con manos temblorosas, la tomó y la llevó a la luz tenue de la bombilla. Allí dentro, testimonio de su mayor pecado, los pedazos rotos de las botas de Santiago. Las había guardado, quizás como un trofeo de su victoria sobre los delirios de su hijo, pero ahora veía la verdad. Eran las pruebas de su crimen. Tomó uno de los trozos de cuero. Sus dedos ásperos, acostumbrados al metal y a la grasa,
Trazaron la línea de costura que Santiago había hecho con tanto cuidado años atrás. En ese toque, la barrera final de su orgullo se deshizo y la dedicación de las pequeñas manos de su hijo. Aquel objeto destruido no era un símbolo de la obstinación de Santiago, sino un memorial de la crueldad de Ricardo. La transformación de su corazón, iniciada por el gol en la televisión, se completó allí, en el silencio de su habitación, al tocar la ruina del sueño que intentó aplastar. Mientras el alma de Ricardo pasaba por esta revolución silenciosa, Santiago vivía el apogeo de su gloria. El vestuario era abrazos. Reporteros gritaban su nombre. Compañeros de equipo lo levantaban en hombros. Él era el héroe, el salvador, el nombre en boca de todos. Sonreía, agradecía, posaba para las fotos, pero detrás de la alegría de la victoria, una antigua melancolía persistía. En medio de toda la adoración del mundo, sentía la ausencia del único aplauso que siempre había deseado. La victoria era magnífica, pero una parte de él todavía se sentía como aquel niño. Nunca llegó. Su viaje le había enseñado a ser fuerte, a construir su propia validación. Ya no necesitaba el permiso de su padre para sentirse digno. Sin embargo, la victoria completa, la cura total de la herida, todavía parecía fuera de su alcance. El amor de un hijo por su padre es una raíz profunda y obstinada, que sobrevive incluso en los terrenos más áridos, y mientras celebraba con su nueva familia, la selección mexicana, sabía terminado. El gol en el Azteca le había dado la gloria, pero era el perdón lo que le traería la paz. Pasaron las semanas, la euforia nacional se calmó, y la vida volvió a un ritmo más normal. Una mañana, un hombre anciano, de ropas sencillas y mirada humilde, apareció en la puerta del moderno centro de entrenamiento donde jugaba Santiago. No era un fan pidiendo autógrafos, era Ricardo. Sostenía una caja de cartón, envuelta de forma sencilla. Jugador. Con voz baja y respetuosa solo dijo: «Por favor, entréguele esto a Santiago. Dígale que es de su padre». El acto en sí era una petición de perdón, una rendición incondicional. Santiago recibió la caja con una mezcla de sorpresa y aprensión. La llevó a la soledad del vestuario vacío y la abrió. Su corazón se detuvo. Adentro, sobre un trozo de terciopelo rojo que Ricardo debió haber comprado con sus pocos ahorros, estaban organizados. A su lado un par de botas nuevas, las mejores y más modernas del mercado, y entre los dos pares, una nota doblada. Con manos temblorosas, Santiago la abrió. La caligrafía era inestable, las palabras simples. Estaba equivocado. «Perdóname, tu padre». Las lágrimas que Santiago derramó en ese momento fueron diferentes a todas las demás. No eran de dolor, ni de soledad, ni siquiera de alegría por la victoria. Eran lágrimas de sanación. Derrumbó, y la paz que tanto había buscado finalmente lo llenó. Aquel regalo, aquella confesión, valía más que todos los trofeos, todos los goles, toda la fama. Era la redención de su padre y su propia liberación. El niño que huyó en la noche finalmente, después de tantos años, podía volver a casa. Al final, la mayor victoria de esta historia no fue el gol espectacular que sacudió la red del Estadio Azteca, sino el gol silencioso que se marcó en el fe de un hijo en su sueño. Puede ser tan poderosa que no solo transforma su propia vida, sino que también puede redimir a aquellos que se perdieron en la oscuridad de la incredulidad. Es un recordatorio de que el perdón es el puente que nos permite cruzar los abismos que nosotros mismos creamos. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite creer de nuevo en el poder de la fe y la reconciliación, porque a veces el mayor milagro no es mover montañas, sino un corazón